El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez has leído algún libro o has visto alguna película donde te has identificado tanto que te sumerges en la historia que se está presentando? Cada uno de los personajes se vuelven tan reales al punto que te sientes identificado con cada uno de ellos, ya sea porque te encuentras enfrentando las mismas dificultades o simplemente porque puedes comprender los sentimientos de los mismos. En la clase de hoy estaremos presentando la historia del Hijo Pródigo, historia muy conocida por nosotros, donde vemos que Jesús le está contando esta historia a un grupo de escribas y fariseos a los cuales Jesús quería enseñarles una lección muy importante. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos podamos participar de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 1 titulada El Hijo Pródigo. Y esta lección número 1 da inicio a lo que es nuestra primera unidad titulada El llamado a los marginados. La base bíblica que estaremos utilizando en el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 24. Y permítame compartir con ustedes el texto áureo o el texto a memorizar que se ubica en Lucas capítulo 15, versículo 21. Lee de la siguiente manera. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En la clase de hoy estaremos trabajando dos objetivos. El primero, mostrar que las parábolas de Jesús frecuentemente cortan como espada de dos filos. Número 2, aprender a leer las parábolas colocándonos en distintos lugares o perspectivas dentro de la narración. Y en el día de hoy también me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el texto, y es cuando hace referencia a una provincia apartada u otro país. Lo que significa o hace referencia es a una tierra que está muy lejana. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico y nos ubicamos en el libro de Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 24? Y estaremos dando lectura a la versión que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulos, la versión Reina Valera. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Queremos darte las gracias, Señor, oh Dios, por esta palabra, porque la misma penetra en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que la misma sea de bendición a cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Te pedimos que te glorifiques en este día. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén, amén. Y el tema de todo este trimestre se titula Jesús nos llama. Sí, nos llama a cada uno de nosotros. Te llama a ti y también me llama a mí. Y esta unidad queremos presentarla y vamos a estar examinando desde 3 distintas perspectivas. Miren, es una bendición el poder compartir esta clase y trabajar estas unidades con las diferentes perspectivas, porque sabemos que van a ser de gran bendición. Y en el día de hoy queremos trabajar lo que es esta dinámica que tenemos de clase en el día de hoy. Y es ¿a quién Jesús llama? ¿A quién Jesús está llamando? Y ciertamente Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Te llama a ti y me llama a mí. Y me encanta mucho esto porque lo podemos ver como una pregunta. La pregunta es, ¿quién es esa persona a quien Jesús está llamando? Y quizá la respuesta a esta pregunta nos pueda sorprender y quizá hasta en cierta manera nos moleste. Porque es lo que vemos a través de esta parábola que Jesús nos trae en el día de hoy. La parábola del Hijo Pródigo es una parábola muy conocida por cada uno de nosotros. De hecho, podemos también llamarla de otra manera, porque en la versión popular se llama también la parábola del padre que recobra a su hijo. Y me encanta mucho esto porque esto nos presenta y nos plantea una pregunta que es fundamental. ¿Cuál es el tema entonces de la parábola? ¿La parábola del hijo pródigo o la parábola del padre que recobra a su hijo? Y esto, mis queridos hermanos, es una pregunta que debemos hacernos nuevamente cuando terminemos el estudio de la misma, porque ciertamente depende de dónde usted y yo nos identifiquemos en esta historia. Creo que es una historia muy buena, digna de poder estudiarse. ¿Y qué les parece si vamos al texto y estudiamos la misma? ¿Qué les parece? Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Estas parábolas que Jesús está presentando, tenemos que verla dentro de su contexto. Cuando usted lee este capítulo y los versos que anteceden a esta historia, nos damos cuenta que Jesús estaba reunido comiendo con lo que los fariseos y escribas decían que eran pecadores. Y Jesús está con ellos. Y entonces los escribas y los fariseos comienzan a hablar y a preguntar por qué Jesús estaba con estos pecadores. Y entonces Jesús comienza a contar 3 parábolas. La primera de esas parábolas es aquella parábola que nos presenta la historia de un pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se le perdió. Después de eso también vemos una parábola de aquella mujer que pierde una de 10 monedas. Y cuando usted ve estas 2 historias y luego culmina con esta historia del hijo pródigo, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que hay una enseñanza común en las 3. Y es la siguiente. Tiene que ver con algo de valor que se había perdido y el gozo que hay en el corazón al encontrarla nuevamente. Y esto, mis queridos hermanos, es muy importante poder decirlo para que podamos entender también este mensaje y esta parábola que nos está trayendo Jesús en este momento. Cuando usted va a la historia se da cuenta que este joven va donde su padre
Eran 2 hijos. El menor de ellos va donde su padre y le dice: papá, dame la parte que me toca. Y cuando usted lee esto en el contexto histórico, aquellos que estaban ahí escuchando, estas palabras que Jesús estaba diciendo iban a ser palabras muy chocantes. En primer lugar, porque el hijo presume que tiene derecho a una parte de los bienes del padre. Y por eso dice: lo que me corresponde, dámelo. Miren, y esto es chocante porque uno dice: wow, normalmente cuando uno está trabajando asuntos de herencia es porque esa persona, ese padre o esa madre ya no está, ha partido con el Señor, y por lo tanto los hijos, ¿verdad?, tienen derecho, ¿verdad?, a esa herencia, si lo podemos decir así. Sin embargo, también lo podemos ver desde esta perspectiva. Vemos a este hijo que quiere su parte, y podemos entender entonces que este hijo lo que le está deseando es que su padre muera. Así que esto es chocante para aquellos que están ahí escuchando este mensaje. Están muy conscientes de lo que Jesús está diciendo. Y entonces vemos que el padre le otorga al hijo esa parte, y está unos días y luego esta persona se va de la casa, y cuando se va de la casa va a cierta región, y ahí en aquella región dice el texto en el versículo 13 que comenzó a vivir perdidamente. Aunque el texto en ese momento no nos dice en qué consistía esa vida perdida, más adelante es en el versículo 30 que nos dice que a través del hermano mayor, que éste había consumido todos los bienes de su padre, toda la herencia, porque estuvo viviendo con rameras. Y entonces cuando vamos al texto nos damos cuenta que aquel joven que estaba en aquella región que era desconocida, luego de haber gastado toda su fortuna, en ese momento pasó algo que nadie esperaba. Es que en aquella región hubo una gran hambre en aquella provincia. Y cuando hablamos de una gran hambre en aquella provincia, está haciendo una clara referencia a que hubo posiblemente una gran sequía. En aquel tiempo era muy importante que se dieran las lluvias durante el año para que ese proceso de cultivo pudiera darse y que pudiera haber fruto. Pero en este momento nos damos cuenta entonces que hubo una gran hambre en aquella región, por lo tanto hubo un asunto difícil que enfrentó esta ciudad. Posiblemente una terrible sequía. Llegó al punto que este joven se encontró sin dinero en una región que no era su casa, una región totalmente desconocida, y había una gran hambre en aquella ciudad y él estaba sin nada. Así que la miseria de este muchacho comenzó entonces, miren, a cobrarle a la vida de este joven. Y la realidad es que vemos que este muchacho usó mal su juicio y definitivamente gastó esa fortuna que tenía. Entonces, para aquellos que estaban allí escuchando, que estaban allí en aquel grupo fariseos, escribas y las personas que estaban con Jesús, Jesús comienza a decir en la historia que el único trabajo que pudo encontrar este joven era apacentando cerdos. Y la realidad es que, mis queridos hermanos, esto era un trabajo que no era muy agradable para los judíos. De hecho, los judíos entendían que el cerdo era un animal inmundo y por lo tanto no podían estar cerca de ellos y se les reconocía así. Por lo tanto, para aquellos fariseos y escribas que estaban escuchando la historia, estaban viendo que este joven había llegado tan y tan al fondo que el único trabajo que pudo encontrar es aquel trabajo que tenía una implicación de una degradación de su dignidad, lo más bajo que pudo haber llegado este joven. Y entonces este joven comenzó a trabajar allí, dándole alimentos y cuidando aquellos cerdos de aquella persona que le había dado la oportunidad. Y vemos que el texto nos menciona que este joven comenzó a desear el alimento que aquellos cerdos comían. Y en aquel tiempo nos dice el texto que comían algarrobas. Miren,
a tal grado que llegó este muchacho, la miseria y la necesidad que tenía, que no solamente estaba trabajando como un cuidador de cerdos, sino que hasta estaba envidiándole la comida a estos animales. En otras palabras, este joven estaba envidiando a estos cerdos que eran considerados inmundos. Me fascina mucho este versículo que sigue, el verso 17, porque hay una expresión muy importante y dice volviendo en sí. Y esto significa que hubo un proceso de reflexión. Hubo un proceso donde este joven tuvo que sentarse a pensar acerca de su vida. Y no solamente acerca de su vida, sino también a pensar acerca de la casa de su padre. La realidad es que este muchacho había tomado una mala decisión. Sin embargo, tenía una gran oportunidad. Y esto me encanta porque cuando este joven vuelve en sí, lo veo como una oportunidad, como un rayo de esperanza. Así que este joven entendió que si regresaba a la casa de su padre, posiblemente su papá lo iba a tratar como cualquiera de los jornaleros que trabajaban para su padre. Y este joven entendía que lo que había hecho era tan y tan grave al desearle eso a su padre, como dijimos al principio, desearle la muerte, que lo menos que su padre podría haber hecho en ese momento era recibirle como un trabajador más. Pero el texto nos dice que comenzó a pensar este joven y tomó una decisión. Y cuando tomó esta decisión, dice el texto, que fue a la casa de su padre. Y me imagino que de camino este muchacho a la casa de su padre tenía muchas cosas que pensar. Me imagino que allí hubo un tiempo donde pudo reflexionar acerca de sus actitudes, de que posiblemente actuó con orgullo, con soberbia, que posiblemente lo que hizo entendía él que ya era algo que no era perdonable, pero que como quiera se estaría arriesgando a llegar a la casa del mismo. Y vemos entonces que este joven va ya con la intención de confesar esa ofensa, de ese pecado que había cometido en contra del cielo y en contra de su padre. Y por eso vemos que cuando este joven llega allí, ya está decidido, está consciente de lo que va a hacer, pero su padre lo ve desde lejos y comienza a acercarse, miren, y sale corriendo al encuentro de su hijo. Este padre no le importó la situación ni la condición en la cual se encontraba su hijo, simplemente salió corriendo. Leía unos comentarios bíblicos acerca de esto y hay dos notas que me parecen muy interesantes. La primera es que se menciona que en aquel tiempo se consideraba indigno que una persona mayor, adulta, corriera. Por lo tanto, esto significaba que este hombre se estaba, vamos a decirlo así, degradando, porque era algo indigno que una persona mayor corriera. Otro comentario que me parece muy interesante, uno de los comentaristas que leía, es que decía que como este joven había pedido la herencia en vida y le había deseado la muerte a su padre, ya se consideraba que no era digno de estar en la casa de él y que los jornaleros podían entender que al llegar este joven era una persona no grata. Y al ser una persona no grata implicaba que podían quitarle la vida para así honrar a su amo. Y me pareció esto muy interesante porque entonces vemos que al padre no le interesó lo que otros pudieran pensar y tenía una gran preocupación por la vida de su hijo. Por lo tanto, corre al encuentro de su hijo. Y miren, ese encuentro es hermoso. Dice que el padre, miren, lo abrazó, lo besó, pero entonces el hijo le comenta y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero la respuesta del padre me fascina, porque el padre no lo rechaza.
Fíjense, el padre ni siquiera le dice, trabájate un tiempito como jornalero para que te ganes lo que, ¿verdad? Lo que realmente tú tienes que ganarte, ¿verdad? Todo esto que perdiste. Pero no, sencillamente este padre recibe a su hijo, lo abraza y hace una gran fiesta. Y miren, dice el texto que inmediatamente le pone el zapato, le pone el mejor vestido y le pone un anillo en la mano. Me gusta mucho esto porque nos envía un gran mensaje a cada uno de nosotros. Y es que fíjense, este hijo que regresa, el padre lo recibe y lo restaura a su posición original. Y es que cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor, luego de haber pasado, miren, las dificultades y luego de habernos alejado del Señor, nos recibe y nos restaura de manera completa. Eso no nos pide pasar por un proceso para poder ser perdonados. No. Ni nos pone 20 trabas para poder ser perdonados. No. El Señor, cuando hay un corazón contrito y humillado, inmediatamente el Señor nos perdona. Y usted ni yo somos quienes para decir que una persona merece o no merece el perdón del Señor. Esta parábola nos enseña grandemente que hay gran regocijo y fiesta en el cielo cuando una persona viene de la muerte a la vida. Así que cada vez que viene a nuestras iglesias una persona y se reconcilia con el Señor o se convierte al Señor, hay fiesta en el cielo. Porque para nuestro Dios la vida del ser humano es importante. La dignidad del ser humano para Dios es valiosísima. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos que emular el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos nosotros abrazar a cada persona que llega a nuestras congregaciones, dolidas, maltratadas por el pecado, que han pasado situaciones difíciles, pero que han entrado en razón y han entendido: si voy a la casa de mi Dios o a la casa de ese Dios que he escuchado, quizás allí reciba perdón o quizás allí tenga una nueva oportunidad. Mis queridos hermanos, cada vez que alguien entre a nuestras iglesias, y más si son personas que no conocemos, tratémoslas con amor, con dignidad, porque posiblemente es un hijo o una hija que ha llegado nuevamente a la casa del Señor y Dios desea abrazarle. Es necesario que nos ubiquemos y que podamos identificarnos con el hijo pródigo, pero de igual manera que nos identifiquemos y nos podamos identificar con el Padre amoroso, de manera que actuemos en bienestar de aquellos que están en necesidad. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, sabemos y confesamos que por mucho que te amemos, nunca tendremos una dignidad tal que pueda merecernos tu amor. No nos permitas olvidar que si estamos en tu casa como tus hijos e hijas, eso no es por lo que hemos hecho, sino por lo que tú has hecho y sigues haciendo. Danos fuerza, Señor, y sabiduría de tal modo que podamos mostrar a otras personas un amor tal que venga a ser el anuncio del amor tuyo. Por Jesucristo, quien nos amó antes de que le conociéramos, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.